Hola Ale, me gusta Sabina, eso sí, espero que el 5 de mayo que cumple 77 Rafael pases varios temas o Graciela Prad. Bueno, varios temas de él, supongo que quiere decir, Graciela y Prad, supongo que es del Prado. Muy bueno el programa de anoche, muy bien la mojigata, gracias por las entradas, un abrazo danubiano de Barros Blancos. Bueno, justamente que les comentaba más temprano que se había arrimado al escenario a saludar, no como otros, que muy cómodos se quedan en la no tribuna. Nos gusta molestar, no nos gusta molestar. WhatsAppeo. Danubiano, vos no molestaste, simplemente fuiste agradecido y educado. Pero fue realmente una noche muy linda, ¿verdad, Juan? Buen día, bienvenido. Buen día a todos. Está haciendo un carnaval muy lindo. Bueno, pará. Igual, este es tu carnaval de mayor intensidad, ¿no? Sí, quizás. Sí. En tiempo hace que no te veo que vayas tanto como está haciendo ahora, puede ¿no? ser. El año pasado fue un año complicado, porque además se mezcló con algunos temas de salud. Pero la verdad es que este año lo he visto de muy buena calidad. Y el espectáculo anoche fue excepcional, realmente. Les quiero adelantar que en un rato vamos a estar conversando con el periodista especializado, periodista y investigador, además de escritor, Guzmán Ramos, especializado en carnaval, para que justamente, nos ayude a hacer una especie de mini balance ahora que pasó la primera rueda en el concurso oficial. Bueno, de ese y otros asuntos hablaremos con Guzmán Ramos. Así que si quieren emitir sus propios comentarios, opiniones, ya saben, 099-894-987 es nuestro WhatsApp. No me gusta el carnaval, pero igual soy muy uruguayo porque soy de Peñarol, lo dice Damián, que manda saludos, y ya me imagino que está peleando a algunos otros que a lo mejor no son de Peñarol y por eso quizás sean menos uruguayos. Los de Liverpool somos menos uruguayos. Bueno, a ver, mi querido Juan, recuerdo exactamente que hace una semana hablábamos de las instancias diversas del juicio político e inmediatamente después que estuviste acá, las informaciones que llegaron desde los Estados Unidos daban cuenta de una victoria del presidente Trump. Es decir, la sensación que cualquier ciudadano podía tomar es que salió bien parado, no se vio afectado. En fin, ¿dónde estamos justamente parados? Bueno, la semana pasada, por los que no hayan, las y los escuchas que no hayan podido seguir ese programa, y a los demás para poner en contexto lo que voy a decir, hablábamos a raíz de un politólogo norteamericano, Linzman, de George Washington University, que decía que habían 3 veredictos a tener en cuenta. El primero era el resultado de inocente o culpable, donde él vaticinaba que la mayoría republicana que hay en el Senado iba a votar a favor del presidente. Así es. Hubo un senador republicano que votó en contra, pero uno solito. La Cámara de Diputados tiene mayoría demócrata, es la que decide si hay juicio político o no y actúa como fiscal en el juicio. Los procedimientos, lo hago bien breve porque algo dijimos la semana pasada, son muy curiosos, distintos que en la mayoría de los países. Preside la sesión del Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, son diputados los que actúan como fiscales y los senadores de la mayoría republicana, en este caso es mayoría, ¿no? Clinton fue sometido a un juicio político donde había mayoría de su propio partido. Uh-huh. A modo de ejemplo, simplemente. Bueno, quiere decir que este primer veredicto, que es el formal, el jurídico, este politólogo Linzman decía que iba a salir negativo, porque no había habido suficiente protesta en la bancada republicana. Y 1/3 del Senado es renovado en la elección de octubre junto con el presidente. Quiere decir que están muy jugados 1/3 de los senadores republicanos, 1/3 del total de senadores. Se renueva ahora Se renueva ahora. El Senado se renueva. Presidente, sí. Claro. Cada 2 años se elige toda la Cámara de Diputados, cada 4, o sea, con una parlamentaria en el medio, 1/3 del Senado y el presidente. Bueno, entonces, no hay ninguna sorpresa. Hubo una votación extra previa a la del veredicto, que este politólogo, que yo me he inspirado mucho en él, en mi análisis, y no me gusta adueñarme las ideas ajenas, por eso lo cito,
señalaba que era determinante en interpretar la segunda votación. Veredicto 1, pero votaciones hubo 2. Las 2 salieron negativas. La primera fue impedir que los testigos que habían brindado su testimonio y habían sido interrogados por la Cámara de Diputados pudieran ser testigos en el juicio político propiamente dicho, como usualmente ocurre, como es la costumbre en Estados Unidos. La votación fue negativa. ¿Por qué Lindsay habla de 3 veredictos? El jurídico, después él dice el de la historia, que de repente se conoce dentro de 10, 15 años, pero la historia no vive con la pasión con que se vive en los tiempos contemporáneos. Es muy difícil poner en perspectiva histórica los hechos que son contemporáneos con la vida de uno, pero él adelanta que la historia lo va a juzgar mal, que en la medida que habían pruebas materiales objetivas de violación de la Constitución y solicitud de intervención de terceros estados en los asuntos internos de Estados Unidos, la historia lo iba a juzgar mal. A mí me hace un poco de gracia, ¿no? Porque en Estados Unidos siempre hay una preocupación de que el presidente, como ocurrió en las elecciones pasadas con Rusia, las acusaciones, ¿no? Y ahora con Ucrania, hay una gran sensibilidad de la opinión pública a que el presidente no haga ingerir en los asuntos internos a otros países. Ahora, cuando es el presidente de Estados Unidos el que interviene en los asuntos de otro país, ahí nadie se queja, ni demócrata ni republicano. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la diputada Pelosi, no es ninguna tonta y no creo que haya pensado que derrocaba al presidente. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿Nancy Pelosi le erró tanto que lo victimizó pocos meses antes de la elección? Porque ahora el caballito de batalla en las elecciones para las elecciones de octubre del Partido Republicano va a ser: quisieron correr al presidente y el Senado lo respaldó y no prosperó el juicio político porque era toda una canallada. Bien, y el tercer veredicto del que habla Lindsay es el veredicto de octubre. Es distinto, el de la historia dice va a haber que esperar unos años. Ahora, a veces hacer caer un presidente en el año electoral lo puede victimizar y poner mejor para la carrera de fin de año. A veces puede hacerle una mala jugada y la opinión pública no compartir el juicio del Senado y entonces jugar en contra, ¿no? Por eso habla de 3 veredictos. El primero ya se conoció. Bueno, ¿cuál es la novedad de la semana pasada? Esta, que desde la votación en contra de que hubiera testigos en el juicio, algunos muy importantes, Bodman, el que era jefe de Seguridad Nacional, bueno, testificó que el presidente le dio orden e instrucciones de intervenir en los asuntos internos de otros países, de preparar una invasión para Venezuela, etcétera, etcétera, y que a raíz de que él, que es un hombre de los llamados halcones, es decir, no es un moderado, no estuvo de acuerdo, a pesar de todo eso, y tuvieron un entredicho que, bueno, según uno de ellos, él renunció, según el presidente, él lo echó. Pero en todo caso había testigos no eran cualquiera los testigos. Entonces, yo la primera consideración para ver cuál es el tercer veredicto, no tercero en el tiempo, pero al que Lindsay llama ¿qué influencia tiene esto en el resultado electoral? Yo hago las siguientes reflexiones. En primer lugar, creo que no haber habilitado a los testigos fue una mala idea. Porque hay un sector muy importante de la opinión pública norteamericana, a juzgar por las encuestas y por las protestas organizadas. Yo creo que esto ya estaba pensado de antemano, ¿no? Es más, se había hablado a través de los medios periodísticos de que el Partido Demócrata iba a organizar en todos los estados, sobre todo los estados más decisivos en la elección presidencial, expresiones de protesta contra el pronunciamiento del Senado. Las ha habido y muy numerosas. Bueno,
¿Fue una buena idea? La respuesta la vamos a tener en octubre. Yo no voy a hacer futurismo, pero voy a dar mi opinión. Me parece que no. Me parece que hubiera sido mejor estrategia en año electoral decir que vengan los testigos y después desacreditar y decir son los mentirosos. Mucha gente no sigue el detalle de la noticia. El detalle de la noticia, eso en Estados Unidos, acá, en Pakistán, en Indochina, es igual. Hay una élite periodística, académica y política que sigue el detalle de la noticia. El grueso de la opinión pública se queda con los titulares. Entonces, si van los testigos y después hay una controversia sobre si es cierto o no lo que dijeron, es una cosa, es un escenario. Si el Senado dice, no queremos oír testigos, vamos a dar nuestro veredicto sin escuchar a los testigos y sin poderlos interrogar, es otra. Creo que ese es un elemento que juega en contra de Trump, en contra de la imagen de victimizado a victimizador, ¿no? No escuchamos a los que están en contra porque son una bola de mentirosos antes que abran la boca. Segundo lugar, bueno, yo ahí hasta le erré en un pronóstico. Estaba previsto que el juicio político durara por lo menos 1 mes y medio, 2 meses. Fue mucho más corto. Y prácticamente la misma semana que se niegan a escuchar los testigos, votan un veredicto diciendo que la acusación, es decir, no bien termina lo que allí llaman la acusación fiscal de la Cámara de Diputados, automáticamente pasaron a votar. Creo que ese sí es un titular grueso. Es decir, ¿qué quedó del juicio político? Primero, no se escucharon los testigos. Segundo, no hubo debate. Tercero, masivamente, con una sola excepción, la mayoría republicana votó en bloque en solidaridad con el partido por las elecciones que se avecinan. Esto le puede hacer jugar una mala pasada. Ahora, ¿en qué escenario se da esto, Alejandro? En un escenario muy curioso, porque si bien es cierto que no siempre coinciden los candidatos que primerean, que empiezan a ganar y que empiezan a tener mayor visibilidad en las internas, cuando el presidente corre para la reelección, las internas son solo, las primarias, como llaman allá, son solo en los partidos de oposición. Es decir, claro. A veces hay algún candidato, pero nunca un presidente ha perdido elecciones, algún presidente, sí. Pero nunca ha perdido la nominación de su partido. Claro. Entonces el tema de las elecciones primarias ahora es solamente ver quién es el candidato demócrata. Viene punteando en las posibilidades, en las proyecciones, teniendo en cuenta las que se avecinan, no solo las que se realizaron, Bernie Sanders. Bernie Sanders, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que tradicionalmente los que tienen posturas en un partido o en el otro, en el demócrata muy progresistas o en el republicano excesivamente conservadores, suelen perder. Yo puse algunos ejemplos en la audición pasada, no quiero aburrir repitiendo todo lo mismo. Pero generalmente la gente busca presidentes que se ubican más al centro. Fue el problema que tuvo Bernie Sanders cuando compitió por la candidatura presidencial con Hillary Clinton en la última elección, y la gente le tenía mucho cariño, todo el mundo hablaba de él. El índice de aceptación popular, que no es lo mismo que el de voluntad electoral, era mucho más fuerte para Bernie Sanders que para Hillary Clinton, pero a pesar de que fue una elección muy anti-establishment, y Hillary personifica claro. El establishment político, bueno, a pesar de eso, obtuvo la nominación, pero aún teniendo más votos que el presidente Trump por el sistema electoral americano, sale electo un hombre de extrema derecha, como es Trump, para la media republicana. Uh-huh. Entonces, esto también neutraliza el hándicap, la dificultad, la debilidad que significa para Bernie Sanders ser un poco extremista en sus ideas progresistas. Es decir, en un mundo que se ha polarizado mucho
y donde se vota mucho contra el sistema, contra el establishment, en España, en Italia, menos en Rusia y en China, donde siempre gana lo mismo, en el resto del mundo hay un voto castigo, hay un voto protesta, etcétera. Creo que de alguna manera también se manifestó en la primera vuelta aquí en el Uruguay, con la aparición de partidos nuevos. No estoy haciendo un juicio de valores, simplemente estamos viviendo esa realidad en el mundo. Y entonces, por primera vez, el Partido Republicano va a ir con un candidato muy a la derecha, y el Partido Republicano es demócrata con un partido muy con un candidato a la izquierda. Con un candidato muy a la izquierda. En caso que se confirme lo de Sanders. En caso de que se confirme. Esto va a ser de la próxima elección una elección muy particular, en la cual, por lo tanto, en la medida que ninguno de los dos queda fuera del score por tener posiciones muy extremas, se va a elegir a la persona. Mucho más, creo yo, que a las ideas. Y creo que del juicio político, Trump, yo creo, por ahí sale reelecto. Es muy difícil, aunque han habido casos como Jimmy Carter, como Gerald Ford y como el presidente Bush padre, 3 casos de presidentes que obtuvieron la nominación de sus partidos, pero no fueron reelectos, porque perdieron la elección en el siglo XX. Bueno, de repente Trump es el primero del siglo XXI. Es difícil de hacer un pronóstico ahora, pero la candidatura de Bernie Sanders viene prendiendo no solamente por él, sino por protesta, por malestar, por incomodidad con el presidente Trump. En esa medida, yo creo, Alejandro, que el veredicto jurídico lo ganó Trump. Mi impresión es que el político no. Bien, lo bueno de todo esto es que no va a faltar mucho para que vemos si eso se comprueba en la cancha, ¿no? No sé si me queda un minutito. Queda 50, menos de un minutito. 50 segundos. Yo quería señalar sobre esto. Porque bueno, primero que preguntarte sobre algo más. Me gustaría hacer un brindis con mate la semana que viene, porque fue precisamente en unas internas 11 años atrás que empezamos esta columna. Primero vine como un invitado y que fue analizando unas internas que eran entre Obama y Hillary Clinton. Así es. En segundo lugar, yo quiero muy brevemente ya que levantaste decir, el centro, déjame recordar que para esas elecciones, la que termina ganando Obama por primera vez, La Mañana en Camino estuvo presente en exactamente, Washington, estuvo Lola, claro, sí, seguro. Lorena Bombio estuvo en Washington. Es algo el único medio uruguayo que estuvo presente. Sí, es cierto, sí, es cierto. Me acuerdo perfecto. No, yo brevísimamente digo, para que la gente no se maree al leer las noticias. Como es todo Estado federal, las reglas del juego, también electorales, son distintas en cada estado. A diferencia del Uruguay, donde las elecciones primarias son el mismo día para todos los partidos en todos los departamentos, en Estados Unidos hay un martes que le llaman el supermartes, porque hay en 9 estados distintos elecciones primarias, lo que hace muy difícil para los candidatos poderlo cubrir. Hablando de diferencias, ocurre un martes, acá ocurre los domingos, ¿no? Sí, las elecciones. Ocurre los domingos. A nadie se le ocurriría. Pero las elecciones presidenciales son el segundo martes de cada mes, sí. Pero el supermartes es el día, creo que faltan todavía unas 3 semanas, en que hay varias primarias el mismo día. Después hay separadas en la fecha en cada estado. Y el sistema es distinto. Básicamente hay 3 sistemas diversos. Digo para que la gente no se confunda y diga, pero ¿cómo? No me habían dicho que era distinto. Los caucus, como el que acaba de haber en Vermont. ¿Qué son los caucus? Los caucus son reuniones partidarias muy informales. Son los estados donde el resultado es más incierto, donde se reúnen los militantes simplemente haciendo acto de presencia. A veces lo convoca una iglesia, a veces lo convoca un colegio, a veces lo convoca la sede central del partido en ese estado o en la ciudad donde se realizan, y la gente va, discute durante todo el día y finalmente votan, y cada mesa de discusión
a eso le llaman caucus, es un voto. Por eso en Vermont, donde abrumadoramente en votos individuales, en personas, en gente, ganó Bernie Sanders, perdió en cantidad de mesas en las que ganó. La mayoría de los estados se hace por voto popular, igual con el mismo sistema que las elecciones presidenciales. Hay 1 o 2 estados, creo que además de Hawái hay otro más, donde si bien se sabe a priori a quién van a votar los convencionales, lo que se eligen son convencionales, no figura en la hoja de votación el nombre del candidato al que van a votar y tienen libertad de acción cuando lleguen a la convención. Juan, la seguimos la semana que viene a propósito de este u otros temas, pero no quiero que te vayas, nos queda muy poquito tiempo, pero aún así, no quiero que te vayas sin que compartas con nosotros algunos de tus algunos los has hecho en forma pública a través de las redes, tus reflexiones a propósito de la muerte de Carlos Julio Pereira. Bueno, realmente a mí me remueve recuerdos desde mi juventud más, desde los inicios de mi militancia política. Yo recuerdo que cuando voté por primera vez, la foto votando, le pedí al fotógrafo 2 copias, que le dediqué una a mi padre y otra a Carlos Julio, y pasaron décadas y Carlos Julio seguía refiriéndome a esa dedicatoria y siempre me trató con el mismo afecto, el mismo cariño. Yo lo conocía desde niño porque la familia de mi abuela paterna es de Rocha, sí, claro. Pero yo quiero señalar una cosa que me parece importante y que a mí me conmueve de manera muy especial. Bueno, primero que es el recuerdo de toda una vida. Yo no dudo, no lo digo ahora que murió, lo digo en el libro que presenté el año pasado, cuando yo ya estaba lejos del Partido Nacional, distanciado del Partido Nacional. Yo no dudo, y así lo digo en el libro, que Carlos Julio fue el político en el cual Wilson confió más cuando estuvo en el exilio. Por eso es tan rica la correspondencia que le dirigía a Carlos Julio, porque era con el cual se abría más, hablaba con más confianza y tenía mayor certeza de que la información iba a ser transmitida fidedignamente, se iba a mantener en reserva lo que fuera reservado e iba a llegar a todas las personas a las que estuviera dirigido. Fue el hombre más leal y así lo sintió Wilson, sin perjuicio de grandes compañeros que tuvo en la lucha contra la dictadura en el Uruguay. Pero yo señalo, me afecta a mí personalmente, pero creo que tiene que ver con el momento que estamos viviendo y con lo que es Carlos Julio. Los últimos años no coincidimos, estábamos en posiciones muy distintas. Él muere habiendo apoyado el sector de Luis Alberto Lacalle Pou, y yo cuando él muere me he distanciado del Partido Nacional por no coincidir con ese apoyo, esa candidatura del partido, pero entre otras cosas. Pero Carlos Julio, en un mundo tan intolerante, tan yo soy dueño de la verdad absoluta, nunca cambió conmigo. Es más, ya muy enfermo, nos dio un reportaje de 4 horas a Luis Viñolo y a mí para poder incluir algunas citas textuales y otras simplemente ayudarnos a contextualizar las noticias. Pero además depositó la enorme confianza, militando ya ambos en distintos partidos, de entregarme toda esa documentación tan valiosa del conjunto de correspondencia que él había preservado y conservado, que Wilson le había mandado desde el exilio. Yo recuerdo, antes de esa entrevista, el último encuentro que había tenido con él había sido días después de la muerte de mi madre. Me emociona mucho contarlo, porque siendo muy amiga de la esposa de Carlos Julio, de Rosita, murieron el mismo día. Carlos Julio me llamó por teléfono de madrugada a decirme que no iba a ir al velatorio de mamá porque había muerto Rosita, su esposa. Cosa que a mí me dejó helado, porque
Mamá ya era más o menos predecible, tuvo 3 o 4 días enferma, Rosita no. Y curiosamente, cuando con mi hermana vamos a levantar las cosas de mamá de su cuarto, en fin, esa tarea tan cruel pero tan necesaria que hay que hacer cuando se va un ser querido, encontramos que la noche antes de su muerte ella había llevado a su mesa de luz, entre aquel, parecía un archivo viviente el cuarto de mamá, ¿no? Bueno, ella había rescatado una foto que tenía con Rosita y la tenía en su mesa de luz. Son de esas cosas que es bueno que no tengan explicación y que uno las guarde simplemente como la fuerza que tienen los sentimientos, el afecto y el cariño. Son dos familias que transcurrieron en la vida juntos y para mí las consideraciones políticas no tienen que jugar ningún papel y estoy haciendo el duelo como si hubiera muerto un familiar muy cercano y muy querido. Gracias, Juan. Contigo nos reencontramos la semana próxima, ¿sí? ¿Cómo no? Yo te propongo de repente que hablemos de la reelección de Almagro porque he estado haciendo algunas investigaciones de países que no han hecho público su voto y podemos ir haciendo algunos pronósticos. Muy bien, así será. Ya volvemos con La Mañana en Camino.